El Sindicato Médico del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública vienen manteniendo reuniones para seguir trabajando y avanzando en la organización que permite hacerle frente a los equipos médicos, a esta situación que se ha dado ante la emergencia sanitaria. Esto es parte del aporte que viene realizando el Sindicato Médico del Uruguay. Hoy recibimos a uno de sus directivos, el doctor Federico Preve. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz Día de los Trabajadores. Igualmente, es solamente pasar un mensaje y saludos a todos los trabajadores. El trabajo dignifica, el trabajo no debería ser un privilegio y un saludo importante para todos los trabajadores de todas las ramas y en especial a los trabajadores de la salud que en este momento están haciendo frente a una situación de bastante tensión. Hace unos instantes leía el mensaje del 1 de mayo del presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Greco, quien hacía alusión al desempeño que están teniendo los médicos en estos días y hacía hincapié en la importancia de cuidarse por parte del personal médico y del personal de la salud, contando con test y con los elementos de bioprotección. En ese sentido, ¿cómo estamos? Bien. Empezamos por esa parte. Empezamos por allí. En líneas generales, bien. Nosotros planteamos una estrategia hace ya más de un mes y medio donde de alguna forma sugeríamos un distanciamiento social óptimo inicial para poder reorganizar todo el sistema de salud. Esto que es generar el stock necesario de los equipos de protección personal, poder reorganizar la estructura del trabajo, que es esto de lo que vamos a hablar a continuación, y además una estrategia específica con los testeos. Primero desarrollar los testeos, porque hace un mes y medio teníamos poca capacidad, hoy esto se ha ampliado, y de acuerdo a lo que se ha ampliado hay que tener bien determinado para qué utilizar los test, la posibilidad de test que tenemos en el país. En lo que respecta al personal de salud es muy importante porque nosotros no solo, al ser la fuerza del trabajo en salud, si nos enfermamos mucho, el sistema de salud puede colapsar antes y además somos agentes de contagio sin quererlo, muchos somos asintomáticos y podemos estar contagiando sin quererlo. Para eso necesitamos equipos de protección, para no contagiarnos y para no contagiar en el doble sentido, y necesitamos una estrategia de testeo específica para, primero, sacar al personal que está trabajando y es positivo, y segundo, una vez que da negativo, que vuelva a la cancha cuanto antes, porque es necesario para el sistema de salud. ¿Esa estrategia de testeo se está aplicando? Bien, al día de hoy nosotros hemos hecho varias sugerencias con respecto a esto. Ha mejorado mucho el testeo en lo que tiene que ver con el personal de salud, pero aún así faltan estrategias generales con población en situación de vulnerabilidad, particularmente para las personas privadas de libertad, en las ollas populares, en los residenciales de adultos mayores, como sucedió lamentablemente la semana pasada, que hay algunos focos allí. Una estrategia focalizada en las poblaciones en situación de vulnerabilidad es importante, además de una estrategia general que se anunció en estos últimos días para ver cómo está circulando el virus en la comunidad. Eso va a ser importante para el regreso de algunas ramas de actividad económica y social a la normalidad o a una nueva normalidad o a un nuevo escenario de posibilidad de trabajo, pero para eso tenemos que saber cómo circula el virus en la comunidad y para saber hay que realizar una política y una logística de testeos comunitarios. Esa estrategia de testeo se ha anunciado. Se está empezando a implementar en los diferentes aspectos. ¿Se está haciendo de tal modo que permite, cómo ven ustedes esta relación entre las activaciones que ya se están dando y esa estrategia de testeo que recién empieza a aplicarse? Bien, la condición para poder volver a la actividad en algunas ramas es tener una política de testeos específica. Primero saber cómo circula el virus en la comunidad, para eso se necesita hacer un muestreo general y después en las actividades que empiecen a volver a funcionar, por decirlo de alguna forma, hay que realizar testeos porque allí la gente va a volver a estar en contacto y hay que empezar a aislar o en cuarentenar a las personas que que estén con pocos síntomas, sean positivas y tengan pocos síntomas o no tengan síntomas. Que hasta un 20% de las personas que están contagiadas en el mundo, en Uruguay no lo sabemos a ciencia cierta, en el mundo no tienen síntomas. Entonces son personas que no tienen síntomas y pueden estar contagiando. Se está poniendo entonces el carro delante de los bueyes. El lunes arranca casi el horario completo de comercios en el centro, comienza el Poder Judicial de a poco a abrir oficinas. ¿Se está adelantando la apertura de perillas?
hay que acompañar una cosa con la otra. Nosotros si allí donde las ramas de actividad comiencen a volver, se realizan testeos, es una política razonable. Pero una cosa va de la mano de la otra y hay un condicionamiento, particularmente porque si no hay distanciamiento social preventivo para el contagio de la epidemia, esta otra estrategia más focalizada tiene que estar, porque si no estaríamos dando pasos por lo menos a ciegas. Bueno, ustedes vienen teniendo reuniones con el Ministerio de Salud Pública para la organización de equipos. ¿Cuánto se ha avanzado y de qué se trata esa propuesta? Bien, como te decía, en la estrategia general que tiene que ver con el distanciamiento social, una estrategia de testeos, también tiene que ver una estrategia vinculada al sistema de salud, al combate desde el punto de vista del sistema de salud de la epidemia. En lo que tiene que ver con los recursos humanos, particularmente los médicos, nosotros hemos venido trabajando y propusimos al Ministerio y estamos alineados conceptualmente. Tuvimos una reunión con el Ministro y el Subsecretario de Salud Pública, particularmente en 3 áreas que son las de eventual saturación o sobresaturación en el pico, que son los cuidados intensivos, luego las salas de internación comunes, que son los cuidados moderados, las puertas de urgencia, y el ámbito extrahospitalario, con objetivos distintos. Los cuidados intensivos es un porcentaje menor de la población, pero es donde se atienden los pacientes más críticos, más graves, y allí han sido cuellos de botella importantes en el sistema de salud en el mundo, y para evitar muertes hay que desarrollar bien el área de los cuidados intensivos. Pero el ámbito extrahospitalario, o el grupo 3, este sería el 1, el grupo 3, el ámbito de las emergencias móviles, del primer nivel de atención con los médicos de familia y el extra nosocomial, el radio, la atención domiciliaria, es el lugar donde también los recursos humanos pueden contener, pueden ver el caso, aislar el caso, seguir la trazabilidad. Entonces estos 2 grupos, el 1 y el 3, una reestructura allí en pico de sobredemanda del recurso humano para contener en lo que tiene que ver con lo extranosocomial y primer nivel de atención, contener la epidemia y atender a los pacientes más críticos en los cuidados intensivos, se hace muy importante tener todo planificado para, en el caso de que venga el pico, que seguramente en algún momento va a venir, que la epidemia sature el sistema, gatillar planes que ya tengamos hechos de antemano para poder contener la epidemia y para poder atender a los pacientes más graves. ¿Planes como que en la práctica qué sería? Bien, en la práctica sería, para los cuidados intensivos, que es el primer área donde empezamos a trabajar, primero ampliar de intensivistas, ampliar el staff médico a anestesistas, intensivistas pediátricos, cardiólogos, internistas que puedan tener acciones allí. Ya ir y otros sumando especialistas. Ese equipo de reserva. ¿Eso todavía no comenzó a darse? No, en líneas, no porque no se ha necesitado en los cuidados intensivos, pero la idea es tener el plan, poder aumentar la dotación, el número de médicos de cada equipo, y a su vez hay una estrategia que ha resultado en otros países que es la de rotación. O sea, lo primero sería redistribución para ampliar el staff, porque se va a ampliar con número de ventiladores, se van a utilizar seguramente recuperaciones anestésicas y demás, como cuidados intensivos, se va a ampliar la oferta de cuidados intensivos, ampliar el staff clínico médico y luego de la redistribución, poder generar rotación con una cuarentena preventiva de 1 semana y volver a trabajar el equipo a la otra semana y llevar el equipo que estaba trabajando a una cuarentena preventiva. ¿Esto por qué? Bueno, porque se ha visto en muchos lugares donde se contagian varias personas de un equipo y se tienen que sacar de la actividad. Si uno no tiene un backup, una reserva, se quedaría en una situación bastante caótica en esos cuidados. Entonces, esto se tiene que hacer a nivel centralizado en el Ministerio, que es quien puede recolectar toda la información del trabajo médico del país. Es complejo, estamos viendo la viabilidad en el Uruguay, pero bueno, nosotros creemos que es posible y además que es necesario para una situación de saturación. Hay también un tema acá con las personas certificadas y cuándo hacer test para volver al trabajo, que serían un tercer grupo. Que no sea antes de tiempo ni después de tiempo. Exacto, que sea en el momento justo para poder aumentar la fuerza del combate, la fuerza del trabajo y también no tener personas certificadas de más, y para eso precisamos una logística específica y protocolos de testeo. En todo esto, que
conceptualmente puede ser muy fácil de explicar, es muy difícil de llevar adelante y bueno, es que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Todos los prestadores públicos y privados tienen que estar, digamos, centralizados en ese sentido. Ahí está. La idea es que esta política en la etapa de crisis sea centralizada. Para eso le hemos solicitado al Ministerio de Salud Pública en más de una oportunidad que centralice este tipo de políticas y que de alguna forma dirija en los CTI, particularmente, y en el área extrahospitalaria, que dirija las acciones porque son los dos lugares más críticos, donde se contiene y donde se trata a los pacientes más graves. ¿Eso está ya acordado con el Ministerio de Salud Pública? Estamos trabajando permanentemente, a diario, desde las autoridades de salud pública hasta las personas que están trabajando en la operativa de la recolección de la información y demás. ¿Qué pasa con el personal que trabaja fuera de los centros hospitalarios que tú mencionabas al inicio? Personal que va a domicilio, de radio, que está cumpliendo un rol muy importante en este momento. Bien, allí las emergencias móviles están cumpliendo un rol trascendental. Los médicos de familia, particularmente en las poblaciones más vulnerables y en ACE, también cumplen un rol fundamental. A ver, para poner un ejemplo, el caso del asentamiento del Monarca, allí fue una médica de familia la que diagnosticó, aisló, realizó el testeo de las personas de contacto, hizo la trazabilidad de todos los días que la persona con quien había tenido contacto y se contuvo un eventual foco que podría haber sido complejo, por no decirlo de otra forma, se contuvo allí y esto es gracias al equipo del territorio, de la médica de familia y de todo el equipo de salud que allí trabajó. Para que no sucedan nuevos casos también en los establecimientos de larga estadía de las personas adultas mayores, hay que tener este tipo de políticas, tiene que haber equipos liderando la contención de la epidemia allí y si vamos logrando la contención en cada uno de los focos y el testeo específico en las ramas de actividad que se van logrando, sería una estrategia global aceptable para empezar a salir de este distanciamiento social, que por suerte se han tomado medidas para que ocurra y que por suerte también la población lo ha entendido y ha sido gran partícipe la voluntad de cada uno y la solidaridad del pueblo uruguayo para que hoy tengamos una situación de estabilidad por lo menos, pero se viene el invierno y nosotros tenemos que estar alertas y planificando todo para que no suceda nada potencialmente evitable. ¿Qué es esperable? Porque de alguna manera uno va viendo ciertas reactivaciones y da una sensación de que quizá ya pasamos lo peor o que se va a mantener como estamos. ¿Todavía podría empeorar la situación? Estoy intentando recordar quién fue que me lo dijo y no lo recuerdo. Ya me lo va a volver a decir, pero estamos en una maratón de 42 kilómetros y recién vamos por el kilómetro 2 o el kilómetro 3. Así que nos queda mucho camino por recorrer, nos queda el invierno, las maratones son cansadoras. Le pedimos a las personas, todos sabemos que esto cansa, que el distanciamiento físico de alguna forma genera necesidades de vinculares que hay que suplir por la tecnología, pero todavía estamos en el inicio de esto y tenemos que tener estrategias generales para contener la pandemia. Mantener la solidaridad, pensando siempre en las acciones que benefician al colectivo y no el beneficio individual. Y bueno, hay una sensación de que esto se está ganando, pero la verdad es que si nos dejamos estar, en cualquier momento podría dispararse como ha pasado en muchos lugares del mundo y eso no debería suceder, no debemos de bajar la guardia y cuando digo debemos es toda la gente, ustedes como comunicadores, que han trabajado muy bien y profesionalmente informando en cada etapa, tienen que seguir así porque cada uno en su rol, de alguna forma, está ganando este partido, pero estamos recién en el primer tiempo y empezando y tenemos que llegar a terminar y estamos en un empate. Así como la información va cambiando y todavía nos queda mucho tramo por recorrer en esta maratón, también hay mucha información nueva sobre cómo se comporta el virus, cuáles son los síntomas y de producción me pasa que hay muchas dudas de los televidentes todavía con síntomas y aprovecho tu condición de neurólogo también para conocer, bueno, ¿tiene efectos en el sistema neurológico un eventual contagio de COVID-19? ¿A qué tenemos que estar atentos teniendo en cuenta la última información?
Bien, los síntomas generales son fiebre, tos, síntomas respiratorios, más allá de la tos, falta de aire, dolor torácico puede llegar a haber. Desde el punto de vista neurológico, los síntomas que puede dar son alteraciones del gusto o pérdida del olfato. ¿Tá? Pérdida del olfato es un síntoma que se ha visto hasta en casi la mitad de las personas en algunos países. Una pérdida de un día para el otro del olfato debería llamarnos la atención, y si tenemos a su vez o fiebre o algún otro síntoma respiratorio, podría llegar a ser. Y bueno, de todas formas así, las personas fumadoras tienen pérdida de olfato y existen otras situaciones. O puedes estar resfriado y también cuando uno está resfriado pierde el olfato. Pero bueno, no hay grandes síntomas neurológicos graves. Si esto no es que no es grave, uno tiende a pensar que la pérdida del olfato no es grave, puede ser en el mediano plazo, pero no hay repercusiones neurológicas tan graves, al menos descritas hasta hoy. Pero una de las cosas que tú decías es muy importante. Tanto desde el punto de vista epidemiológico general como desde el punto de vista de los síntomas respiratorios y más específicos, estamos aprendiendo prácticamente a diario toda la comunidad científica, y verdades que podamos decir como absolutas en el día de hoy no lo son tan relativas que está cambiando prácticamente día a día. Ya tenemos que cerrar. ¿Qué pasa con la ocupación de camas en CTI? Todos los días tenemos cifras, se ha discriminado qué cantidad de personas están en CTI, pero hay otras patologías que no entran en esas cifras y que también ocupan camas. ¿Cómo estamos en ese sentido, si bien no estamos en crisis, ya es sabido? Bueno, dada la etapa de contención relativa de la epidemia y que se bajó el resto de la actividad, tanto en policlínica como en bloque quirúrgico, se ha contenido entre un 35 y 43% la ocupación del CTI, que tiene mucho que ver sobre todo con descargas de cirugías y demás. Y también al haber distanciamiento social no hay tantos politraumatizados, que es otra de las enfermedades más prevalentes en nuestro país y en el mundo. Al día de hoy tenemos 43% de ocupación del CTI. Es una ocupación en términos relativos baja, pero por todas las medidas que se han tomado. De alguna forma podríamos regresar a una actividad parcial de realizar alguna cirugía y de controlar a algunos pacientes de enfermedades crónicas para que no se complejice, que no se agudicen, como son enfermedades crónicas cardiovasculares o cerebrovasculares u otras. Podríamos tener una ventana de tiempo ahora hasta que llegue el pico para controlarlas, porque sabemos que con el invierno, con muchos otros virus respiratorios que van a llegar, como el virus de la gripe, otros virus que circulan mucho, particularmente en niños y niñas, el pico sobre el invierno se nos va a juntar con el habitual y corriente, con el de coronavirus, y de repente tenemos una ventana temporal ahora para realizar algunas cosas, y después volver a la situación que queremos gatillar de, eso sí, cerrar todas las canillas, o al menos hasta donde es posible, para atender el pico. Pero sí podríamos tener una ventana de oportunidad para hacer algunos controles que habíamos mermado hace un mes y medio. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, salud en el Día de los Trabajadores. Muchas gracias, igualmente. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Federico Preve del Sindicato Médico del Uruguay.